Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura del proyecto de psicología para neurólogos. Estoy en el volumen 1 de la Standard Edition, en la página 370. El capítulo 15 de la primera parte se llama Proceso primario y secundario en PSI. Recordemos, PSI es el sistema de neuronas no pasaderas que Freud propone entre una de sus funciones es la formación de la memoria, pero no solo la memoria, sino también otros procesos diversos psicológicos que no son la percepción, ojo, no son percepción, no son tampoco conciencia. ¿Mm? Simplemente, digámoslo así, como procesos psíquicos que no son percepción y no son conciencia. Ahora, aquí asociado a al título del capítulo 15, proceso primario y secundario en PSI, James Strachey nos introduce la observación número 77, que dice, este distingo fundamental hace su primera aparición al final de esta sección. Hago consideraciones sobre él en el apéndice C, páginas 442 y 443, volumen 1. Pues bien, comienza el texto. De lo que llevamos desarrollado hasta aquí, se sigue que el yo dentro de PSI, que con arreglo a sus tendencias podemos considerar como el sistema nervioso en su conjunto, a raíz de los procesos no influidos en PSI, sufre desvalimiento y prejuicio en los dos casos, o en dos casos. Y aquí James Strachey hace la observación 78 a esta frase, sistema nervioso en su conjunto. Una palabra en alemán, Gesamtnervensystem, la estoy latinizando. Gesamtnervenssystem. Esta palabra aparece completa en el original. Sistema nervioso en su conjunto, es decir, completo. Ajá. Y continúa el texto. Entonces estábamos hablando de, a raíz de los procesos no influidos en PSI, sufre desvalimiento y perjuicio en dos casos. El primero, cuando en el estado de deseo inviste de nuevo el objeto recuerdo y entonces decreta la descarga, no obstante que la satisfacción por fuerza faltará, porque el objeto no tiene presencia real, sino solo en una representación fantasía. Esta representación fantasía son dos palabras unidas por un guión. Al principio PSI no es capaz de establecer este distingo, pues solo puede trabajar siguiendo la secuela de estados análogos entre sus neuronas. Por eso precisa un criterio que provenga de otra parte para distinguir entre percepción y representación. Ahora, aquí en esta frase, estados análogos entre sus neuronas, James Strachey hace la observación, o sea, la secuencia que va de un deseo a una alucinación, tal como se escribe en la sección 11. Perdón, se la describe en la sección 11. Ok, vamos a continuar. Dice el texto, además, el sistema PSI necesita de un signo que le haga prestar atención a la reinvestidura de la imagen recuerdo hostil, a fin de prevenir, mediante investidura colateral, el desprendimiento de displacer que de aquella se seguirá. Si PSI consigue emprender a tiempo esta inhibición, el desprendimiento de displacer no se produce y la defensa es mínima. En el otro caso, sobreviene un displacer enorme, una defensa primaria excesiva. La investidura deseo, por un lado, y, por otro lado, el desprendimiento de displacer a raíz de una investidura nueva de recuerdo correspondiente, pueden ser nocivos biológicamente. La investidura deseo lo es siempre que sobrepase cierta medida y así llame a la descarga. El desprendimiento de displacer lo es por lo menos cuando la investidura de la imagen recuerdo hostil no sobreviene desde el mundo exterior, sino desde el propio PSI, entre paréntesis, por asociación. Por tanto, también aquí es cuestión de un signo que permita distinguir percepción de recuerdo.
entre paréntesis, representación. James Strachey ahí introduce la observación 80 que dice W, entre paréntesis, Barnum, Barnum, disculpen mi alemán, Barnum está escrito con W, von R, ay caray, Borstel. Estoy ahorita leyendo esta frase en alemán, no me atrevería yo a hacer una traducción, pero me quedo en silencio por un momento porque hasta cierto punto me empiezo a familiarizar con la lectura. Voy a continuar. Esta palabra en alemán, eh, Barnehum Borstelung, no, Unterschneiden. Es como lo puedo pronunciar, realmente no tengo idea de qué significa. Podría ahorita recurrir a Google, pero no quisiera yo extenderme mucho. Esto está al final de la página 370, por si alguien gusta leerlo, en el tomo número 1. Dice la nota, quizá sea este el más antiguo intento de Freud por abordar el problema del, entre comillas, examen de la realidad o examen de realidad, el procedimiento por el cual se decide si una cosa pertenece o no a la realidad objetiva, que retoma aquí en varios lugares y que lo ocupó constantemente a lo largo de los años. Véase el apéndice C en la página 443 en este mismo volumen. Y continúa el texto. Ahora bien, probablemente sean las neuronas omega las que proporcionen este signo, el signo de realidad objetiva. Recordemos aquí, las neuronas omega eran las neuronas, por supuesto, esto era una hipótesis en la cual Freud asignaba el proceso de la conciencia. Aquí James Strachey también nos hace la nota 81. Seichen. Bueno, la estoy latinizando. Realitat es como realidad, la palabra en español, pero en vez de dedo, tiene T. Y en la última A tiene dos puntitos arriba. Realitat. Y inmediatamente, sin separarse, S-Z-E-I-C-H-E-N. Seichen. Seichen. No sé cómo se pronuncia. Realitat Seichen. Una expresión casi idéntica, más alemán, Kennzeichen der Realität. Kennzeichen der Realität, der Realität. Signo distintivo de realidad. Esto fue traducido en español así de esa forma. Signo distintivo de realidad aparece en el texto Complemento Metapsicológico a la Doctrina de los Sueños, Standard Edition, volumen 14, página 231. Bueno, vamos a continuar a ver con el texto. Aquí está. Nos habíamos quedado en... Voy a retomarlo, este último eh, párrafo que leí. Ahora bien, probablemente sean las neuronas omega las que proporcionen ese signo, el signo de realidad objetiva. A raíz de cada percepción exterior se genera una excitación cualidad, ahí van dos palabras juntas, en omega. Esto lo ha considerado en la página 353, pero que empero carece en principio de significatividad para sí. Estoy tratando ahorita de, digamos, resumir esto, o de plantearlo con otras palabras. A raíz de cada percepción exterior se genera excitación cualidad en omega, que empero carece de, en principio, de significatividad para psi. Como si el sistema psi no fuera, digamos, como si fuera autosuficiente, lo podría pensar yo. Es decir, no todos los estímulos que provienen de la percepción o de la conciencia misma, porque recordemos aquí,
el sistema de neuronas omega sería las que Freud propone como un posible sustrato del fenómeno de la conciencia. Pero ahí entonces la conciencia no sería, digamos, como em, justamente más que una pantalla, como una superficie del sistema psi o de la psique. Voy a continuar con el texto. Debe agregarse que la excitación omega conduce a la descarga omega y de esta, como de cualquier descarga, llega hasta psi una noticia, es decir, no la descarga ni la excitación. Esto aquí viene entre paréntesis, nos remite a la página 363. Continúa el texto. La noticia de descarga de omega es, pues, el signo de cualidad o de realidad objetiva para psi. Ah, ya veo. Entonces sería la noticia, no como tal la excitación. Signo de cualidad. Ok. Voy a continuar con el texto. Si el objeto deseo es investido vastamente, es decir, en gran cantidad, y así es animado por vía alucinatoria, este signo de descarga o de realidad se produce lo mismo que a raíz de una percepción exterior. Para este caso, el criterio fracasa, pero si la investidura deseo sobreviene bajo inhibición, es decir, que viene en la forma de una inhibición, como es posible en presencia de un yo investido, es concebible un caso cuantitativo en que la investidura deseo, por no ser bastante intensiva, no produzca ningún signo de cualidad, mientras que la percepción exterior sí lo produciría. Para este caso, pues, el criterio conserva su valor. El distingo es que el signo de cualidad se produce desde fuera con cualquier intensidad de la investidura y desde psi solo con intensidades grandes. Es entonces la inhibición por el yo la que suministra un criterio para distinguir entre percepción y recuerdo. La experiencia biológica instruirá luego para no iniciar la descarga antes que haya sobrevenido el signo de realidad objetiva y, con este fin, no llevar más allá de cierta medida la investidura de los recuerdos deseados. Por otra parte, la excitación de las neuronas omega puede servir también para proteger al sistema psi en el segundo caso, a saber, si se llama la atención de psi sobre el hecho de una percepción o la falta de ella. A este fin es preciso suponer que las neuronas omega originariamente mantienen conexión anatómica con la conducción de los diversos órganos de los sentidos y tornan a dirigir su descarga sobre aparatos motores que pertenecen a los mismos órganos de los sentidos. Entonces, esta última noticia de descarga, la de la atención reflectoria, devendrá biológicamente para psi la señal de enviar en esas mismas direcciones una cantidad investidura. Aquí James Strachey nos hace la observación 82 ligada a la frase la señal. Dice primera vislumbre, quizá de la teoría de la angustia señal, muy posterior. Véase mi introducción al texto Inhibición, síntoma y angustia, Standard Edition, volumen 20, página 79. Y también en este mismo tomo, en el tomo número 1, páginas 405 a la 407 y 431. Continúa el texto, ya estamos por terminar. Dice, por tanto, con inhibición por un yo investido, los signos de descarga omega devienen universalmente signos de realidad objetiva que psi aprende a valorar biológicamente. Si cuando emerge uno de estos signos de realidad, el yo se encuentra en el estado de tensión de la tensión de deseo, hará subseguir la descarga hacia la acción específica. Esto se especifica en la página 362 y 363, volumen 1. Si con el signo de realidad coincide un acrecentamiento de displacer, sí pondrá en escena una defensa de magnitud normal mediante una investidura colateral de grandor apropiado en el lugar indicado.
En el caso de que no fuera ninguno de estos, la investidura tendría permitido proceder desinhibida siguiendo las constelaciones de facilitación. Aquí hay dos observaciones de James Strachey. Dice, si fuera el caso, si el caso no fuera ninguno de estos, ahí viene la observación 83, que dice, o sea, si cuando se recibe el signo de realidad no existe un estado de tensión de deseo ni un acrecentamiento de displacer. Ajá, entonces ocurriría esto que dice, la investidura tendría permitido proceder desinhibida, siguiendo las constelaciones de facilitación. Y ahí es donde James Strachey introduce la observación 84, la distribución relativa de cantidades y barreras contacto. Esto lo hace, lo introduce en la página 368 y 69. Finaliza el texto. Bueno, este capítulo 15 al menos. Llamamos procesos psíquicos primarios a la investidura deseo hasta la alucinación, el desarrollo total de displacer que conlleva el gasto total de defensa. En cambio, llamamos procesos psíquicos secundarios a aquellos otros que son posibilitados solamente por una buena investidura del yo y que constituyen una perdón, esta es una palabra que no acostumbro leer, morigeración de los primeros. No tengo idea. Aquí sí voy a tener que recurrir a San Google para saber qué es una morigeración con G. Morigeración. Finaliza este texto mientras mi navegador se abre. Dice, la condición de lo segundo, es decir, de los procesos psíquicos secundarios, es, como se ve, una valorización correcta de los signos de realidad objetiva, solo posible con una inhibición por el yo. Ahí finaliza el texto, pero antes de dar por finalizada esta lectura, quería compartir con ustedes el significado de esta palabra, morigeración. Morigeración, moderación en las costumbres y el modo de vida. Entonces, morigeración sería como una moderación, como una intermediación, no sé, como una... Vamos a retomar ese pensamiento. Llamamos procesos psíquicos primarios a la investidura deseo hasta la alucinación, el desarrollo total de displacer que conlleva el gasto total de defensa. En cambio, llamamos procesos psíquicos secundarios a aquellos otros que son posibilitados solamente por una buena investidura del yo y que constituyen una morigeración de los primeros. Es decir, ya hubo un proceso psíquico primario, una investidura deseo, digámoslo así, una concepción psíquica, pero esta concepción ya se ha traducido justamente por acción del yo. Aquí, inhibición no tiene un sentido peyorativo como negativo, sino más bien inhibición nos habla de una mediación. Ujú. Entonces, el yo hasta el momento es propuesto como un sistema mediador. Ujú. Vamos a dejar hasta aquí. Ya terminó el capítulo 15. Es un texto difícil, ¿cierto? Pero hay que seguirlo estudiando. Yo voy a aprovechar estas lecturas para hacer mis anotaciones. Y yo creo que ir preparando ¿cómo decirlo? Un esquema del concepto, del texto en general, del proyecto de psicología para neurólogos. Vamos a dejar entonces hasta aquí el capítulo 15.